Detrás del juego. Detrás del juego. Un podcast original de Radio Pauta 100.5. El fútbol chileno está en crisis, qué duda cabe. A esta altura, el único que se resiste a aceptarlo es el presidente de la ANFP, cuestión no menor tratándose de la principal autoridad de la actividad. Difícil es superar los problemas cuando quien está al mando prefiere mirar para el lado. Pero las dificultades del fútbol chileno no están limitadas solo a la falta de gestión de su principal dirigente. Hay problemas estructurales que se arrastran desde hace un buen rato. Sin duda que lo más grave está centrado en la actual composición del Consejo de Presidentes de la ANFP, que es el órgano máximo de decisión en el fútbol, en el que se han incorporado nuevos actores, propietarios fantasmas, que actúan desde las sombras y con una visión limitada estrictamente al negocio. La crisis se ha traspasado a todos los órganos institucionales, los administrativos, por cierto, pero también en los últimos años han arreciado las críticas a los estamentos supuestamente autónomos, como el Tribunal de Disciplina. ¿Cómo y quiénes eligen a los jueces que imparten justicia en el fútbol chileno? ¿Hay garantías de independencia en sus fallos? ¿Hasta qué punto los dictámenes de los tribunales del fútbol están direccionados por el poder? Desde un tiempo a esta parte, el fútbol de escritorio o de pasillo ha adquirido un protagonismo exacerbado, al grado que tener un buen abogado resulta más eficiente que un gran refuerzo para mantener la categoría. Uno de los grandes críticos del momento del fútbol chileno ha sido quien estuvo al frente del Tribunal de Disciplina de la ANFP durante 21 años, el abogado Ángel Boto. Su alejamiento del fútbol se produjo en 2015, luego de protagonizar una silenciosa batalla por la independencia de sus funciones con el entonces presidente Sergio Jadue. Usted ya conoce cómo terminó esa historia. Boto es nuestro invitado en este capítulo de Detrás del Juego. Bienvenido a Radio Pauta, don Ángel, un gustazo volver a saludarlo. Igualmente para mí, pareciera que los años no pasan, pero van pasando. Así es. La última vez que nos juntamos, don Ángel, fue el 2016 para una entrevista para el libro que escribí junto con Francisco Sagredo, Juego Sucio. Exactamente. Hablando del tema, evidentemente, del caso Jadue, de la corrupción. Estuvimos más de 2 horas. No todo salió en el libro, así que hay quizás algunos capítulos que podemos quizás volver a hacer alusión, a reescribir, digamos, capaz que en esta misma conversación. Me gustaría partir con su impresión general del momento en el que por el cual está atravesando el fútbol chileno. Bueno, yo pienso sinceramente que el tema hoy del fútbol profesional en general, y en especial en este país, requiere un análisis mucho más técnico y más a fondo, porque han pasado muchas cosas en 20 años, en 30 años, desde que se fundó, no el fútbol profesional, ni la organización del fútbol profesional, sino que se creó la ANFP, que era ya una entidad que se hacía necesaria a fines de los 80, comienzos de los 90, porque la orgánica administrativa y digamos, general del fútbol profesional hasta esa época, que la conjugaba un organismo que se llamaba Asociación Central de Fútbol, ¿no es cierto?, ya no resistía. Y creo yo que en esa época se hizo un trabajo muy serio, un trabajo muy profundo, ¿no?, para darle un derrotero distinto al fútbol profesional, modernizarlo, y vaya que hubo trabajo al comienzo para lograr esto, modernizarlo, ¿no es cierto?, ubicarlo ya más en el contexto de lo que estaba haciendo el fútbol a nivel mundial, hoy organizativo, ¿no es cierto?, y desde el punto de vista también profesional deportivo, y de ahí, ¿no es cierto?, esto toma una velocidad de desarrollo muy, muy importante, muy rápida, en el tiempo de las organizaciones, en general de las instituciones. 30 años no, porque esto es lo que ya cumplió la ANFP como tal, 31 para ser más exacto, ¿no? Tomó una dinámica, tomó un desarrollo que nadie imaginó ni siquiera el año 93. Se pensó el año 93 de que el fútbol profesional chileno había encontrado un sistema organizativo que le iba a permitir afrontar los
lo que el desarrollo del fútbol ya estaba señalando en ese minuto, los desafíos, ¿no es cierto?, que venían para el fútbol profesional y que ya se hacían muy evidentes. Todavía estamos hablando de la época en que Joao Belange dirigía los destinos del mundo, ni siquiera del fútbol del mundo, ni siquiera aparecía Blatter, que ha sido el más reconocido en estos últimos años, ni para qué decir, ¿no es cierto?, el actual presidente y los actuales gestores, ¿no es cierto?, del fútbol mundial, que son el señor Infantino y su compañía, ¿no?, de gente que lo acompaña en la gestión del fútbol. Entonces, creo que hay que dar este punto de inicio al análisis para primero decir, ¿no es cierto?, que en 30 años, 31 años en el caso de la NFP, ha existido una dinámica muy profunda, más rápida de lo que se imaginaba o nos imaginamos en aquella época, y ya la actual, ¿no es cierto?, estructura que tiene el fútbol profesional chileno, que no guarda ni siquiera relación con la del año 1993, también se quedó chica. ¿No? Ya no da el ancho para poder abarcar todos los aspectos que el fútbol profesional, a mi juicio, hoy día está determinando, tanto para los que intervienen activamente en él, el plano directivo, en el plano deportivo, en el plano técnico y obviamente en el desarrollo de jugadores y campeonatos a nivel, en este caso a nivel nacional. Ese es el primer diagnóstico que hago yo del fútbol. Don Ángel, estuvo acá hace algunos días de visita Jorge Valdano, que es un reconocido exfutbolista, campeón del mundo, entrenador, también el asociado de dirigente y ahora da charlas por el mundo, y decía que para él los problemas del fútbol no tienen que ver con la estructura, si es una sociedad anónima, si es una empresa, si es una corporación, una asociación civil, sino con la profesionalización del estamento directivo. ¿Usted está de acuerdo que en esa área estaba absolutamente al debe, que todo avanza muy rápido, pero la casta directiva se quedó en un nivel amateur? Bueno, no solamente, yo creo que esto no es solamente en el fenómeno del fútbol, pero estamos hablando de fútbol profesional, absolutamente. Yo califico a los directivos, a la dirigencia actual del fútbol chileno como una dirigencia muy amateur todavía, ¿no?, con muy poco conocimiento de lo que es la industria del fútbol. No hay interés tampoco por prepararse para conocer exactamente lo que hay que hacer o lo que se debe hacer, ¿no es cierto?, en el fútbol actual. Y el fútbol chileno en eso se ha quedado, pero muy, muy atrás. Y ha permitido y ha permeado también a una organización que es de derecho privado, como decimos los abogados, ha permeado, ¿no es cierto?, para que se introduzcan en la organización del fútbol chileno factores y elementos muy negativos, ¿no?, que no han aportado nada al fútbol profesional chileno y por el contrario, ¿no es cierto?, lo han dañado desde base. ¿Qué factores, por ejemplo, apunta usted? Empresarios del fútbol, específicamente, ¿no? Terceros inversionistas que sin ser empresarios del fútbol visualizan en un solo aspecto del fútbol profesional un negocio importante que además, ¿no es cierto?, les da mucho rédito y que además les permite tener un control, ¿no?, sobre un negocio, y en el concepto, digamos, más positivo de la expresión negocio, de un negocio que no tendría por qué estar en sus manos si aquí efectivamente hubiera gente que entendiera y conociera, ¿no es cierto?, de lo que hoy día, ¿no es cierto?, representa la actividad tanto en el plano económico como deportivo. Yo quiero anteponer la palabra deportivo a económico mejor, porque aún, ¿no es cierto?, con toda esta complejidad que ha significado el fútbol profesional hoy día, no nos podemos olvidar jamás, ¿no es cierto?, que esto al final es una cuestión de orden deportiva. Hace algunos días usted en una entrevista que dio para la Radio Universidad de Chile fue muy duro al calificar las capacidades del actual presidente del fútbol chileno, Pablo Milad. ¿Le trajo alguna consecuencia a esto? ¿Lo llamó Pablo Milad o tuvo alguna reacción del entorno o del mundo del fútbol? No, yo con Pablo Milad no he conversado, lo conocí cuando él apareció hace unos 10 años atrás más o menos como gerente de Curicó, como dirigente de Curicó. Él tenía un cargo político en aquel minuto
Debemos haber conversado un par de veces y de ahí nunca más he vuelto a conversar con él. No, mi último contacto con dirigentes oficialmente con el fútbol, del fútbol profesional fue con Jaude, ¿no? El año 15, ¿no? Y bueno, y la gente que en ese minuto estaba a cargo del fútbol profesional. Ahora, esto ha ido evolucionando, ha ido cambiando. Lamentablemente, a mi gusto, para el fútbol profesional, ¿no es cierto?, no en los términos que debió haber sido, sino que se ha mantenido en una especie de marasmo, ¿no? Diría yo, muy poco conocido, donde tampoco hay interés por dar a conocer a quien corresponde, que es al consumidor, ¿no? El hincha, la gente que paga su entrada por el fútbol, ¿no es cierto?, a los medios en general, que son los que lo difunden y los que lo proyectan. Sin medios, ¿no es cierto?, el fútbol profesional hoy día no tendría, ¿no es cierto?, mucha relevancia como un factor importante en las economías, no solamente en este país, sino en general en las economías mundiales. Y, y, y yendo derechamente a la consulta que usted me hace, ese es mi único contacto que he tenido con Milad, pero a Milad lo he seguido, como he seguido a todos los presidentes de la NFP y a los directivos de la NFP, en su gestión, en lo que han sido capaces de hacer y lo que no han sido capaces de hacer, más bien esto último, lo que no han sido capaces de hacer. Y por eso usted es duro al decir que piensa que no tiene las capacidades intelectuales como para encabezar el fútbol chileno. Cuando digo capacidades intelectuales no estoy hablando de inteligencia, ¿no? Las capacidades intelectuales se forman a partir de la cultura, del conocimiento, del manejar adecuadamente, ¿no? La actividad en la cual con la cual uno está involucrado o se está relacionando. Y esta crítica no solamente, desde mi punto de vista, no solamente para Milad, sino que en general, ¿no es cierto?, para la gran mayoría de los dirigentes del fútbol chileno. Ángel, ¿qué ha pasado en el fútbol chileno en los últimos años? ¿Cuál es su mirada, su análisis de este fenómeno que hemos visto que se repite todos los años a esta altura, ¿no? El fútbol de escritorio, el fútbol de pasillo, los ascensos y descensos se están determinando en los tribunales de disciplina. Es algo que no veíamos antes. ¿Cuál es su opinión respecto a este fenómeno? Intereses, básicamente intereses, ¿no? Y algo que yo dije en mi discurso final, cuando se me entregó la medalla al mérito dirigencial, el año 15, ¿no? Es que si este organismo, que es la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, no entendía que es una corporación, que es una conjunción de voluntades en función de un propósito, que es el engrandecimiento de una actividad como es el fútbol profesional, no entendían, ¿no es cierto?, de que desunidos no se podrá avanzar. Lamentablemente se quedó como unas palabras expresadas al viento, porque incluso desde el año 15 hasta ahora, 2024, ¿no? Las distancias, las diferencias, el poco interés por la actividad en su conjunto como un colectivo que hace una actividad importante y no solo una actividad deportiva, sino que una industria, ¿no es cierto?, de orden económico, no se ha producido y se ha ido distanciando cada vez más. A mí me resulta insólito, ¿no?, el trato que hoy día se dan los dirigentes. No es que en mi época no se lo hubiesen dado, pero hoy día se ha intensificado el poco interés que hay por el desarrollo real del profesionalismo en el fútbol y los intereses particulares que están muy unidos también a los intereses económicos de las personas que controlan los distintos grupos o clubes o instituciones que conforman la Asociación Nacional. Pero ¿a usted le sorprende esta irrupción de recursos sobre el final de año para buscar la yayita, entre comillas, del rival o para anular a alguien por oficio de tal manera de evitar un descenso, estas maniobras que se dan en los tribunales del fútbol? Porque precisamente a eso va la consulta. ¿Le sorprende este nuevo fenómeno que se ha impuesto en el fútbol chileno en el último tiempo? No me sorprende porque no es nuevo. No, se ha intensificado, que es distinto. Y el fútbol antes no tenía la orgánica suficiente como para poder percatarse o poder resolver los conflictos que se presentaban en su momento en este orden de cosas.
no se olvide usted, bueno, yo soy mucho mayor que usted, no se olvide usted que ya los descensos y pérdidas de puntos y maniobras no directivas para perjudicar a uno u otro o salvarse uno u otro, ¿no es cierto? Ya yo recuerdo ya desde los años 50, ¿no? Y así posteriormente, pero no con la intensidad que hoy lo ve. Ahora, ¿por qué hoy ocurre eso? A mi juicio, ocurre porque el interés, ¿no? Del privado que ha puesto plata, ¿no es cierto?, que ha puesto parte de su patrimonio invirtiéndolo en este supuesto negocio, ¿no? Es mayor, ¿no? Los intereses económicos son mucho mayores y perder una categoría en este minuto es prácticamente una tragedia, ¿no? Literalmente, ya perder la categoría de la primera división significa para los equipos que están en el campeonato ascenso, le llaman, pero es la división B, ¿no? Por darle una denominación, y una división C, como se le llama hoy día a la primera división, perdón, a la primera B, Claro. ¿no? Hoy día ascenso, es dramático. Entonces, como hay mucha inversión, como se ha hecho, se ha puesto plata en el fútbol, se han ingresado recursos que no hay capacidades para saber administrarlo ni entender cómo es este negocio del fútbol, no hace que los valores y los principios y el interés, ¿no es cierto?, por el bienestar del bien común, como se llama, ¿no es cierto?, tenga muy poca cabida. Pero hay Entonces, mucha hipocresía, sí, porque se acusan entre ellos de cosas que todo hacen en el fondo. Todos cometen errores administrativos y finalmente gana el que tiene al mejor abogado, al que tenga mayor preparación probablemente, el que tenga más contacto. O el que tiene más lobby. Porque ¿Cómo es eso? Pues eso es lo que yo quería establecer brevemente. Ya, el lobby es muy importante. Esto no es distinto a la política. Lo que está pasando en el fútbol no es distinto a la política. Cuando digo política, no solamente a la política contingente, sino que en general a la política como forma de establecer parámetros de gestión de la sociedad. Entonces, el fútbol hoy día no hace más que replicar lo que se ve, ¿no es cierto?, en la actividad diaria, en las instituciones, en muchas instituciones, incluso los que han estado, no sé si usted ha estado en el área de la educación, en el área universitaria, ¿no? Ahí se ven cosas tan poco éticas, tan poco valóricas, ¿no es cierto?, como se ven en el fútbol, como se ve en el Parlamento, como se ve, ¿no es cierto?, en el mundo empresarial, ¿no es cierto? Es el mundo, ¿no?, que ha ido involucionando en ese sentido. Desprendo, Ángel, que usted tiene, una mirada crítica respecto a la capacidad de independencia total, de autonomía total del Tribunal de Disciplina. Porque si se impone no solo el lobby... el Tribunal de Disciplina, sino que de todos los órganos jurisdiccionales. Acuérdense que hoy día hay muchos órganos jurisdiccionales dentro del fútbol profesional. Claro. ¿No? No sé, sigue estando el Tribunal de Honor, ¿no es cierto? Sigue estando el Tribunal Patrimonial, está el Tribunal de Disciplina, ahora se creó hace poco un nuevo órgano jurisdiccional que emanó, ¿no es cierto?, de una imposición de la FIFA, que yo creo que tiene un muy buen propósito, pero que no ha tenido un buen desarrollo, que son los tribunales de licencia, ¿no? Acabamos de ver un tema con Barnechea, ¿no? Los tribunales de licencia que también tienen instancias, que también están integrados por gente que se supone que es autónoma, ¿no es cierto?, que no responde, ¿no es cierto?, no debiera responder a influencias externas, ¿no? Y que a mi juicio esto ha ido increciendo en cuanto a la pérdida de autonomía e independencia que costó tanto mantener por muchos años, ¿no? Sí. Eso fue una de las razones por las cuales yo decidí no continuar más. Ya voy a ir a ese tema de la historia, ¿no?, suya y su salida de la NFP después de 21 años, pero un poco profundizando al actual momento, usted entonces tiene esta sensación, por supuesto, de que es muy difícil que los tribunales, entre comillas, puedan ser autónomos, que se impone el lobby, que está el negocio. Entonces, ¿en qué puede confiar el hincha, la gente, el espectador, el cliente, si usted quiere, respecto de las decisiones judiciales que se toman en torno a los tribunales del fútbol? Bueno, poco. Yo como abogado que tengo ya 54 años en el ejercicio profesional, espero muy poco del sistema judicial chileno. Imagínense lo que pienso
de un órgano jurisdiccional, ¿no es cierto?, de una entidad privada como es el fútbol profesional, ¿no? Poco porque no se ha hecho nada, ¿no es cierto?, por mantener, a mi juicio, esto es una opinión siempre personal, ¿no? A mi juicio no se ha hecho nada, ni ha habido la voluntad ni el interés real, ¿no?, de quienes conforman estos órganos jurisdiccionales, ¿no es cierto?, de luchar fuertemente e imponer sus criterios respecto a lo que debe ser la autonomía, ¿no es cierto?, especialmente de quienes tienen que juzgar, los que tienen que decidir sobre el destino de una u otra institución. Estás escuchando un podcast original de Radio Pauta 100.5. ¿Cuál es su relación con el actual presidente del Tribunal de Disciplina, Ezequiel Segal, con quien trabajó durante mucho tiempo? Era el secretario del tribunal cuando usted era presidente. Han habido un poco de intercambio de opiniones, algunas muy duras, críticas que van y vienen, pero esa relación, que era, me imagino, laboral, pero también en algún momento pudo haber sido de amistad, de cercanía, ¿se rompió? Bueno, a Ezequiel yo lo conozco de que él tenía 8 años, 7 años. Yo era compañero de su hermano mayor. Luego estuvimos muy ligados en nuestra vida porteña, ¿no? Aunque él es Villamarín, le gusta el Everton, ¿no? En nuestra vida porteña, y siempre lo consideré un gran amigo, ¿no? A Ezequiel. Y un amigo con defectos y virtudes, como todos, ¿no? Si usted a un amigo solo le va a pedir virtudes, ¿no es cierto?, no sea amigo de él. Eso no es a mi juicio la amistad, ¿no? Y lo perdí en un momento de la vida, como nos ocurre a todos, y lo volví a reencontrar en el fútbol ya el año 93, ¿no? Y desde ahí establecimos una muy buena relación. Fui elegido presidente del tribunal, lo designé secretario, porque el cargo de secretario como tal no existe, ¿no? Y hicimos una muy buena relación, ¿no es cierto? Y anduvimos trabajando. Hay que decir las cosas por su nombre. Los que trabajan en el Tribunal de Disciplina son el presidente y el secretario, ¿no? Los demás, ¿no es cierto?, colaboran, ayudan, pero el trabajo duro, el trabajo pesado, ¿no es cierto?, se lo llevan estos dos cargos en esencial. Y a veces teníamos diferencias. A mí me costaba mucho por rasgos de pensamiento de Ezequiel, ¿no es cierto? Me costaba mucho a veces llevarlo a la línea que yo pensaba que tenía que tener el tribunal, pero al final, ¿no es cierto?, siempre imponiendo buenas razones, imponiendo buenos criterios, ¿no?, buenas conversaciones, llegábamos habitualmente a visiones comunes en distintas materias. Esto dura hasta el año, hasta que llega Jadwe. Va a ser pequeño paréntesis, Jadwe empieza a envenenar todo el fútbol profesional, ¿no? Toda la NFP, no el fútbol profesional, a la NFP, ¿no? Y Jadwe, con mucha habilidad, siempre quiso sacarme a mí el cargo. Bueno, en general, hasta Reinaldo Sánchez, desde Abumor hasta Reinaldo Sánchez, yo tuve la mejor de las relaciones con los presidentes de la asociación, porque estos presidentes entendían, asumían, son de mi generación por lo demás, los profesionales de mi generación además, entendían, ¿no es cierto?, el valor de la autonomía y la independencia del Tribunal de Disciplina, ¿no? Y creo que se hizo una labor importante, no le voy a decir la mejor, ni mucho menos, pero se hizo una muy buena labor básicamente en ese plano. Hubo que crear toda una orgánica, desde la creación del Código de Procedimiento de Penalidad y a una serie de reglamentación disciplinaria, ¿no? Y esto fue generándole también problemas a los directorios, porque el Tribunal de Disciplina era un organismo con el cual habitualmente los propósitos del directorio chocaban, ¿no? O lo que se quería por parte de algún presidente más autónomo o directo, como era el caso de Maine Nichols, que era una persona que trataba de imponer sus criterios a como pudiese lugar, ¿no? Hasta quienes Él vulneró también intentó vulnerar la independencia porque no lo nombró entre los que siempre respetaron la autonomía del tribunal. Dijo a Humor, dijo Reinaldo Sánchez, pero no nombró a Maine Nichols. Es que Maine Nichols, yo estoy hablando de mi gestión, por supuesto, ¿no? Maine Nichols tiene una visión distinta de algunos conceptos de vida, ¿no? Yo tengo la mejor opinión, no soy amigo de él, nunca he sido amigo de él, ¿no? La mejor opinión de Maine Nichols como un gestor, como un hombre que ha aprendido mucho, que sabe mucho sobre
sobre fútbol profesional, imagínese la larga experiencia que él tiene, pero tiene un modo bastante autocrático de gestionar, ¿no? Y en ese terreno, obviamente, hubo decisiones o habían decisiones que entraban a chocar con la reglamentación y la normativa vigente, y eso nos provocó varios chispazos, ¿no? Que fueron, diría yo, controlados en primer lugar porque tiene un gran don de gente, obviamente recíproco en mi caso, pero diría que fue dura. La relación con Maynard Nichols fue habitualmente muy dura. Él quería imponer criterios que a veces no se condecían, ¿no es cierto?, con lo que las disposiciones del reglamento, del código, ¿no es cierto?, y otra normativa de la NFP establecía. Eso puede De explicar, hecho, Ángel, no. antes que es muy importante esto porque así continuamos la historia. Esto explica que usted tuvo una posición crítica respecto del gobierno de Maynard, que incluso tomó una posición de oposición no activa, pero a su juicio lo que debía cambiar era la presidencia, sin saber lo que iba a pasar después, que en definitiva se impone Jadwe en una segunda elección. Sí, mirado la perspectiva del tiempo, yo siento que ahí primó mucho también el choque que hubo, el choque de personalidad y de caracteres que tuve con Maynard Nichols, ¿no? Y eso es difícil por un ser humano a veces poder prescindir. Cuando uno ha sido tratado mal, cuando uno ha sido o han tratado de humillarlo, ¿no? O de rebajarlo, ¿no? Yo entiendo que es humano que también las simpatías, ¿no es cierto?, desaparezcan. Y en ese contexto yo no voy a eludir, ¿no es cierto?, la sensación que tengo, ya mirado la perspectiva del tiempo, de que hubo mucho diría yo, eh, pocas ganas, ¿no es cierto?, de poder ayudarlo en su gestión. Y había cosas en las cuales dice claramente no se le podía ayudar. Ahora, él fue muy sincero conmigo. Él me dijo antes de la elección del año 2006 que él, ¿no es cierto?, quería que yo me fuera del Tribunal de Disciplina. Yo no le simpatizaba bajo ningún respecto porque él me identificaba mucho con Ahumor y Reinaldo que Sánchez. fue el primer presidente que yo tuve en la NFP, con Darío Calderón, Darío que era Calderón. el vicepresidente, y él responsabilizaba al Tribunal de Disciplina y específicamente a mí de la sanción y de la salida que él tuvo de la NFP a raíz del tema Qatar, Claro. ¿no? El Mundial Juvenil con el tema de Exactamente. las apuestas. Y de Es ahí, parte ¿no de la es historia. cierto? Exactamente. Es que a veces la historia deja enseñanza y deja ejemplos que logran explicar con el tiempo por qué pasan algunas cosas, Sí. Ángel, ¿no? Y él, ¿no es cierto? es que Sí. antes que se nos vaya el tiempo, porque esto corre muy rápido, siempre me pasa lo mismo con los invitados que son muy interesantes, pero llega Jadwe y ahí se rebasan todos los límites, entiendo. Él sí quiere intervenir, él sí quiere vulnerar la independencia del tribunal y se produce el quiebre con usted. ¿Cómo fue esa situación? Mire, el quiebre con Jadwe básicamente justamente es la consecuencia de un conflicto que se tuvo en ese minuto con quienes habían entrado a dirigir, que era Segovia y Jadwe, ¿no? Donde el propósito inicial, ¿no es cierto?, y el propósito real lo tenía Segovia, no lo tenía Jadwe, ¿no? De hecho, Jadwe, en esa actitud personal muy, muy especial que tenía, había hecho una muy buena relación con Maynard Nichols, ¿no? Y lo primero que hace Segovia, ¿no?, a raíz de todo, es otra historia, el tema de Maynard Nichols, esa elección del año 2010, El quiebre, 2011, sí, claro. eso es como para estudiarlo. Hay mucho que escribir y saber sobre qué pasó en esa oportunidad. Ahí Maynard Nichols estuvo muy mal, ¿no? Literalmente mal desde el punto de vista de la normativa y de la aplicación de los reglamentos o de la forma de querer mantenerse en el poder. Más allá si lo merecía o no lo merecía. Yo creo, en la perspectiva del tiempo, ¿no?, que el gran error fue haber elegido Jadwe. No, mire, se lo estoy diciendo respecto a una persona con la cual no tengo amistad ni nunca la tuve y que siempre tuvimos diferencias, en el caso de Maynard Nichols, ¿no? Jadwe es el que entra a romper
derechamente todos los principios y valores que hasta ese minuto se mantenían dentro de la asociación y entiende que esto es un negocio personal, ¿no? O un negocio personal, ¿no es cierto?, para él y para el grupo que lo secundaba o lo asesoraba. Excluye a Segovia. Segovia no tenía necesidad, ¿no es cierto?, ni tenía propósito de transformarse en un hombre rico a través del fútbol profesional. Pero Jadwe lo traía desde antes, lo traía desde Calera, lo traía desde que por primera vez lo vi llegar en un Kia Pop. Y no tengo nada, por favor, no se me... Se entiende. No se me, solo para establecer una diferencia, lo vi salir en un Jaguar, no sé en qué cosa, menos de 3 años. Los ingresos estas son cosas exuberantes, digamos, que comenzó a mostrar ese cambio de vida radical. Y llegó presentándose al Tribunal de Disciplina como representante de Calera, ¿no? A defender causas del Tribunal de Disciplina, diciendo que era abogado, y a poco andar, ¿no es cierto?, descubrimos que no era abogado. ¿No? Es decir, partió él pues ya, ¿no es cierto?, mintiendo, ya dando a conocer, ¿no es cierto?, cuál era el rasgo de personalidad y de psiquis que tenía. Bueno, esto no empezó a chocar reiteradamente con Jadwe, aunque él hipócritamente no decía que no, y que no lo representaba, pero empezó a chocar porque muchas de las medidas que él adoptaba en el directorio chocaban, ¿no es cierto?, y el Tribunal de Disciplina, o muchos de los criterios que quiso imponerle al Tribunal de Disciplina no fueron teniendo respuesta en el Tribunal de Disciplina, y por lo tanto un distanciamiento y una molestia evidente, especialmente con mi persona, ¿no? Y bueno, ya el resto de la historia usted la conoce mejor. Pero en esa etapa, en ese capítulo de la historia, que es importante volver a reiterarlo, uno de los grandes temas fue que tanto Segovia como Jadwe, a través de, por ejemplo, Oscar Fuentes, que es un personaje que sigue muy vigente en el fútbol chileno. Otro personaje siniestro, voy a nombrar al tiro, siniestro en el fútbol chileno. Oscar Fuentes. Siniestro. Sí. Siniestro. ¿Por qué lo califica de siniestro a este abogado que es recurrido muchas veces por los clubes actualmente? Buena pregunta, yo también me hago esa pregunta, porque él era el brazo operativo, ¿no es cierto? Y además el ideólogo en muchas cosas de definiciones que se hacían a nivel directivo, ¿no? Y además mantenía un doble discurso. Conmigo hizo una gran amistad, ¿no es cierto? Me mostraba una cara absolutamente de un hombre honorable, de un hombre honesto, de un hombre que en el fondo prácticamente él paraba a Sergio Jadwe, y después ya con el devenir de los acontecimientos y el conocimiento de las cosas que ocurrieron en ese periodo, me doy cuenta que era el brazo operativo de muchas de esas cosas. Está la administración, ¿no?, de Fernández Vial, por ejemplo, formalmente, por lo menos en una junta de accionistas se presentó como tal, y opera obviamente como abogado en diferentes causas a propósito del fútbol de escritorio, representando a varios clubes. Por lo tanto, hay un poder ahí paralelo importante de alguien que fue muy cercano a Jadwe. Es verdad que a partir de Oscar Fuentes quisieron imponerle al Tribunal de Disciplina un castigo de por vida para Maynicos. ¿Eso es lo que provoca el quiebre? Absolutamente cierto. ¿No? Y esa fue quizás la piedra que colmó el vaso, ¿no?, para yo entender ya que contra eso no iba a poder, ¿no? Y ya en ese año, que era por ahí por el año 11 o 12, ¿no?, de la década pasada, empecé a darme cuenta, ¿no es cierto?, que esto iba mal, ¿no es cierto?, y que yo no iba a continuar en esto porque, bueno, yo tengo otra forma de sentir y de ver la vida en general. Y efectivamente fue así. Fue yo tuve tal grado de sinceridad con Fuentes que cuando me presentó la querella o la denuncia en contra de Maynicos para pretender inhabilitarlo de por vida, ¿no? Luego era un escrito bastante extenso, bastante malo por lo demás, ¿no? Y yo le dije, mira, Oscar, yo no veo que esto tenga agua, que esto pueda flotar, ¿no? Porque había una cantidad de ripios técnicos, ¿no es cierto?, que no lo voy a echar a detallar ahora, en otra oportunidad, si usted quiere, porque ya ha pasado tanto tiempo, ¿no? Esto no va a flotar. Y tanto es así que
a mí se me da una sonada por parte de Segovia y de Jaude y del resto del directorio, porque aquí no voy a excluir a ninguno de los que formaban parte de ese directorio, ¿no? Me tratan de dar un cuartelazo, usar términos militares, ¿no? Me tratan de dar un cuartelazo, ¿no? Pidiéndome que pidiéndome la renuncia del Tribunal de Disciplina. Cuando, claro, cuando, ¿no es cierto?, justamente esa denuncia terminó con una amonestación o una sanción menor a Mayra Nico, porque no había mérito. Yo podré tener muchas diferencias con Mayra Nico, no podemos que no nos simpaticemos, pero yo no iba a aplicar una sanción, ¿no es cierto?, donde no correspondía, no iba a caer, ¿no es cierto?, en un acto, ¿no es cierto?, absolutamente reprochable desde el punto de vista valórico, ético y legal. Ángel, nos quedan 5 minutos, simplemente para cerrar el círculo de esta interesante conversación donde estamos también un poco desarchivando algunos de los antecedentes históricos de lo que ha sido el Tribunal de Disciplina y su gestión allí desde el 94 hasta el 2015. Para cerrar el círculo, porque usted nombraba a Jaude como la persona que envenena un poco las estructuras administrativas dentro de la NFP. A propósito un poco. O sea, no un poco, totalmente. La envenena. La envenena, exacto. Digo, porque yo le había preguntado cuando comenzamos esta conversación por su relación con Ezequiel Segal, entonces usted dice a partir de Jaude. Completa un poco la idea. A partir de Jaude porque ahora esto el tiempo, ahora tengo mucho más tiempo que hace 10 años atrás, ¿no? Y pensando qué fue lo que pasó, ¿no? Uno cuando está encima de las cosas casi no se percata de ellas. Cuando usted le pone distancia, ¿no?, y tiempo, ¿no?, empieza a descubrir cosas que eran de evidente, que estaban frente a sus ojos y usted no las veía. A mí me llamó mucho la atención la cercanía que empezó a tener Ezequiel Segal con Jaude, ¿no? Me llamaba mucho la atención porque Jaude, no quiero entrar en un tema político, ni voy a entrar tampoco, tenía diferencias profundas ideológicas con Ezequiel, y Ezequiel, por supuesto, también las tenía con Jaude. Y sin embargo, ellos mantenían una relación, no sé si sincera, ¿no?, pero sí muy, digamos, no se hacían daño, ¿no? Por el contrario, el daño siempre venía a mí. Y se produjo un conflicto, y usted se va a acordar, y esto es deportivo, por favor no lo tomen en el terreno político porque es estrictamente deportivo, donde Palestino, en un momento determinado, decide hacer un acto político dentro del fútbol profesional, lo que está estrictamente prohibido por la FIFA y está normado por lo demás, y decide poner en sus camisetas una serie de señas o signas, ¿no?, relacionados, ¿no es cierto?, con el tema político que tiene... El mapa de Palestina, de Palestina e Israel. En los números de la camiseta. Esa historia aún no se ha contado, esa historia del tema del fútbol de Palestina e Israel, ¿no es cierto?, en el fútbol profesional chileno, y hasta dónde llegó y escaló. Eso ¿Hasta dónde escaló? Escaló muy alto, muy alto. Muy alto, pero eso da para otro tema y en otro contexto quizás. Okay. No, escaló muy alto, yo le puedo decir que escaló muy alto, ¿no? Soy testigo directo, vivo, ¿no es cierto?, y partícipe vivo de esa historia, lamentable historia. Bueno, eso, ¿no es cierto?, significó de que ahí ya Jaude decidiera ir con todo en contra de mi persona, y entre las muchas cosas que hizo, sabiendo que yo me oponía tremendamente, dijo, voy a remunerar a los integrantes del Tribunal de Disciplina. Y no solamente los integrantes del Tribunal de Disciplina, sino que voy a remunerar a todos los órganos jurisdiccionales. Era una forma de control. Es que es una estructura que se mantiene hasta ahora, porque antes, qué bueno que lo digamos, ustedes trabajan ad honorem. A mucho gusto y ad honorem. Es decir, cuando yo asumo esto, lo asumo exclusivamente porque sé que la forma más sana de mantener un nivel de independencia en este tipo de estructuras administrativas y políticas, que es el fútbol profesional, hablando de política futbolística, es no tener ningún grado de dependencia de algún tercero, ¿no es cierto?, que pueda influir en sus decisiones. Y esto se lo manifesté a Ezequiel reiteradamente, y él me dijo siempre, ¿no es cierto?, siempre me dijo, tienes toda la razón, ¿no es cierto?, el día que esto ocurra hay que irse, ¿no? Bueno,
Vino la reforma reglamentaria correspondiente, ¿no? Intentaron primero remunerar, ojo, al directorio, y no era menor. En aquella época se había fijado una remuneración de 12 millones de pesos para el presidente y así sucesivamente para el resto de los directores y toda la cuestión irregular, por supuesto, organigrama de la NFP, ¿no? Y luego, ¿no? Ezequiel, ¿no es cierto?, cambia su posición, ¿no? Y yo le digo a Ezequiel, yo me voy, tal como lo habíamos conversado, lo habíamos acordado y lo habíamos estipulado, ¿no es cierto? Porque Jade no era para nada, ¿no es cierto?, hombre digamos, de la simpatía de Ezequiel Segal, usted comprenderá, ¿no? Para nada, ¿no? Y por el contrario, ¿no? Tenía expresiones bastante duras respecto de Jade. Sin embargo, mantenían una formalidad y una relación aparentemente bastante cordial. Empecé a dar cuenta de que yo ya dejé de ser invitado a actos oficiales, sé que él era invitado, que no obstante que era el secretario del tribunal, ¿no? Se prescindió porque el único beneficio que yo alguna vez saqué del fútbol profesional, porque yo siempre, primero como directivo del fútbol de los años 70, yo siempre puse plata en el fútbol profesional, y estando en la NFP todo lo hacía a mi costo. Es decir, prácticamente mucha de la gestión administrativa se hacía desde mi oficina profesional, usando mis medios, usando mis recursos, ¿no? Y eso, ¿no es cierto?, dejó de ser, ¿no? Y bueno, cierro con el tema, ¿no? Y yo le digo a Ezequiel, tú no vas a postular, ¿no es cierto?, a la reelección. Entonces me dice, no, es que pensándolo bien, en realidad, no, yo creo que voy a postular. Bueno, ya sabía él, ¿no es cierto?, que el Tribunal de Disciplina iba a ser remunerado, cosa que a mí me molestó mucho. Creo que no correspondía y me decepcioné. Me entré a decepcionar. Y luego, ¿no es cierto?, he visto, y ya no me estoy refiriendo al problema ya de la remuneración de los integrantes del Tribunal de Disciplina, que se han permitido muchas cosas que el reglamento no permite. De hecho, integrar el Tribunal de Disciplina con personas que no cumplían los requisitos reglamentarios, estoy hablando desde el año 15-16, aunque ya Maine Nichols lo había hecho en la época anterior, ¿no? Cuando trató de sacarme llevando a Luis Bate, que en paz descanse, ¿no es cierto?, al Tribunal de Disciplina, ¿no? Y bueno, y hoy día tenemos, ¿no?, un tribunal que está integrado por mucha gente que no tiene los requisitos reglamentarios, ¿no?, hasta hoy, que van porque reciben un estipendio, bueno, para algunos será mucho, para otros será poco, ¿no?, importante, por el solo hecho de concurrir, ¿no es cierto?, a las sesiones del Tribunal de Disciplina, donde la mayoría de las sesiones hoy día, ¿no es cierto?, se hacen por sistema telemático, tal como lo estamos haciendo nosotros. Claro que sí. ¿No? Entonces, bueno, se profesionalizó. Sí, da para una conversación, por supuesto, mucho más larga, pero se nos ha ido el tiempo, Ángel. Yo le quiero agradecer que haya estado en esta conversación con Detrás del Juego, este podcast de Radio Pauta, un poco analizando la actualidad del fútbol chileno y estos problemas, evidentemente, que permanecen y que también están afectando a las estructuras administrativas y jurisdiccionales del fútbol chileno. Un abrazo grande y gracias por estar con nosotros, Ángel. Bien, y un agrado también para mí, y creo que se nos quedaron muchas cosas en el tintero, pero muchas. Vamos a tener, por supuesto, una próxima oportunidad para seguir conversando. Nosotros queremos agradecer a todos quienes siguen escribiendo, comentando, participando en el podcast. Son muchísimos los comentarios e invitándolos a que revisen todos los que están ya disponibles en las plataformas digitales de Pauta. Hasta un próximo capítulo de Detrás del Juego. Detrás del Juego. Detrás del Juego. Un podcast original de Radio Pauta 100.5.